Derivada de la primera función nos surge la segunda derivada de f respecto de y. Segunda derivada de f respecto de y. Por la segunda sin derivar, diferencial de y, más la primera sin derivar, derivada de f respecto de y, por la derivada parcial respecto de y de la diferencial de y. Y todo eso está multiplicado por diferencial de y. Entonces todo esto por diferencial de y igual a 0. Bueno, así va a ir quedando nuestro desarrollo. Multiplicaremos estas diferenciales. ¿Qué nos va a quedar? La segunda derivada parcial de f respecto de x, diferencial de x por diferencial de x al cuadrado, más la derivada parcial de f respecto de x por la derivada parcial respecto de x de diferencial de x y multiplicado por diferencial de x, más la segunda derivada parcial de f respecto de x respecto de y por diferencial de y diferencial de x, y más la derivada parcial de f respecto de y por la derivada parcial respecto de x de diferencial de y todo esto multiplicado por diferencial de x, más la segunda derivada de f respecto de y respecto de x por diferencial de x por diferencial de y, más la derivada de f respecto de x por la derivada parcial respecto de y de diferencial de x y multiplicado por diferencial de y, más la segunda derivada parcial de f respecto de y, diferencial de y por diferencial de y al cuadrado, más la derivada parcial de f respecto de y por la derivada parcial respecto de y de la diferencial de y por diferencial de y. Todo esto igual a 0. Ahora, en este desarrollo vamos identificando algunas situaciones interesantes. Bien, en esta parte nada a hacer, la volvemos a copiar. La segunda derivada de f respecto de x por diferencial de x al cuadrado. Ahora, en el siguiente desarrollo, acá todo esto está en función de x. A ver, vamos viendo esta parte. Hagamos un análisis por separado, solo de esa expresión. La derivada parcial respecto de x de diferencial de x por diferencial de x. Si nos fijamos acá, todo está en función de x. No necesitamos hallar la derivada parcial, porque está dependiendo de una sola variable. Entonces, bien, podemos adoptar la diferencial total de diferencial de x por diferencial de x. Entonces, cancelando una vez, nos va a quedar la segunda diferencial de x. La segunda diferencial de x. Entonces vamos anotando aquí, más la derivada parcial de f respecto de x por la segunda diferencial de x. Ahora, entre esta expresión y esta expresión, suponiendo que f es una función continua,
No interesa el orden en que derivemos. Derivada respecto de x, respecto de y, respecto de y, respecto de x, son iguales. Entonces las podemos sumar. Más 2 veces la segunda derivada parcial de f respecto de x, respecto de y, por diferencial de x por diferencial de y. Ahora, hagamos un análisis por separado ya también de esta parte. Y no es función de x, entonces la derivada de la diferencial de y respecto de x, esto es igual a 0. Pasemos a esta expresión. X no es función de y, la derivada parcial respecto de y del diferencial de x también 0. Vamos acá. La segunda derivada de f, derivada parcial de f respecto de y, por diferencial de y al cuadrado. Y más la derivada parcial de f respecto de y. Ahora analicemos todo esto. Solo función de y, no necesitamos la diferencial total. Hagamos un análisis semejante al que hemos hecho hace un momento. La derivada respecto de y de la diferencial de y por la diferencial de y. Todo está en función de y. No necesitamos las diferenciales parciales. Entonces, ¿qué nos va a quedar? La diferencial total respecto de y de la diferencial de y por la diferencial de y. Acá cancelamos una vez diferencial de y nos quedaría simplemente la aproximación a la segunda diferencial respecto de y. Entonces todo eso vamos a reemplazar por la segunda diferencial respecto de y esto igual a 0. Bueno, voy a dividir miembro a miembro, dividiendo miembro a miembro entre diferencial de x al cuadrado. ¿Qué nos va a quedar? La segunda derivada de f respecto de x, estamos dividiendo entre diferencial de x al cuadrado, desaparece, más la derivada parcial de f respecto de x de la diferencial segunda de x respecto de x, más 2 veces la derivada parcial de f respecto de x respecto de y, dividiendo entre diferencial de x al cuadrado se elimina una y nos quedaría derivada de y respecto de x, y más la segunda derivada de f respecto de y por la diferencial de y sobre diferencial de x elevado al cuadrado. Y finalmente la derivada parcial de f respecto de y por la segunda diferencial de y respecto de x al cuadrado, igual a 0. Analizaremos esta expresión.
Haremos un análisis por separado. La segunda derivada parcial respecto de x de la función x. Podemos escribir de esa manera. Esto es la derivada respecto de x de la derivada de x respecto de x. Pero la derivada de x respecto de x es 1. Entonces, la derivada de 1 respecto de x es 0. Todo esto se vuelve 0. ¿De acuerdo? Bueno, ahora lo que debemos despejar es la segunda derivada de y respecto de x. O sea, despejar esta parte. Voy a continuar así. La segunda derivada de y respecto de x todo va a pasar con signo contrario. Pongamos un menos y en el denominador sería la derivada de f respecto de y. Y todo esto pasa al otro lado. La segunda derivada parcial de f respecto de x más 2 veces la segunda derivada parcial de f respecto de x respecto de y por la derivada de y respecto de x más la segunda derivada parcial de f respecto de y por la derivada de y respecto de x al cuadrado. Bueno, ahora no nos queda más que hacer el reemplazo de la derivada de y respecto de x al ser una función implícita. El desarrollo lo tenemos acá. Ese desarrollo. Entonces, reemplazando la derivada de y respecto de x, que es menos f sub x sobre f sub y, nos va a quedar menos la segunda derivada parcial de f respecto de x más 2 veces la derivada parcial de f respecto de x respecto de y por la derivada de y respecto de x. Eso es menos f sub x. Tal vez hubiera sido bueno usar, como hacía en todo, la notación simplificada. Entonces, la segunda derivada de f respecto de x, f sub x, más 2 veces la segunda derivada de f respecto de x de y, f sub x, y, por la derivada de y respecto de x, menos f sub x sobre f sub y, menos f sub x sobre f sub y, más la segunda derivada de f respecto de y, f sub y, por la derivada de y respecto de x elevado al cuadrado. Eso va a ser menos f sub x sobre f sub y elevado al cuadrado. Todo sobre f sub y. Bueno, hagamos el desarrollo. Esto es menos f sub x menos 2 veces f sub xy por f sub x sobre f sub y.
como es elevado al cuadrado, se vuelve positivo, más f sub y por f sub x elevado al cuadrado sobre f sub y elevado al cuadrado. Todo sobre f sub y. Bueno, saquemos el común denominador en el numerador. Esto va a ser menos. El común denominador es f sub y al cuadrado. En el numerador, ¿qué nos quedará? F sub y al cuadrado por fxx. Fxx por f sub y al cuadrado. Menos dos veces f sub xy. F sub y al cuadrado entre f sub y, una vez f sub y, por fx por fy. Más f sub y por fx al cuadrado. Y todo sobre fy. Bueno, ahora multiplicando extremos y medios, en el numerador nos va a quedar menos f sub xx por f sub y al cuadrado menos dos veces fxy por fx por fy más f sub y por fx elevado al cuadrado, todo sobre, multiplicando medios, f sub y al cubo. Y esto era lo que queríamos demostrar. Entonces, para hallar derivadas de orden superior, ese es el procedimiento. No es tan sencillo, ¿verdad? Es todo un desarrollo. Bien, en esa parte, un concepto más me interesa que veamos. El concepto del jacobiano. ¿Cuándo se define la existencia de un jacobiano? Tomaremos dos funciones, sean las funciones, podemos llamar f y g, una función f que dependa de u y b, y una función g que dependa de u y b. Fijémonos, son dos funciones, pero cada función depende de dos variables. Ahí se define el jacobiano. ¿Dónde no se definiría el jacobiano si tenemos dos funciones y cada función dependería de una variable o de tres o más variables? Entonces, se define jacobiano si existe un número de funciones y esas funciones dependen de la misma cantidad de variables. ¿Cómo se representa el jacobiano? Jacobiano de las funciones fg respetando el orden respecto de u y b de las variables, o también se suele usar la notación de la derivada parcial de f de u y b respecto de u de ub. Bueno, el jacobiano no es nada más que un determinante. En la primera fila del determinante vamos a poner las derivadas relacionadas a la de fg de las dos funciones respecto de las variables. Entonces, la primera fila destinada a la primera función, derivada parcial de f respecto de la primera variable, respecto de u, derivada parcial de f respecto de b. La segunda fila,
destinada a la segunda función, derivada parcial de g respecto de u, derivada parcial de g respecto de b. Bueno, el jacobiano no había sido más que un determinante, el desarrollo de un determinante. Esto del jacobiano tiene una importancia grande en el cambio de variables en integrales que vamos a ver luego. Con la intención de generalizar, sean las funciones f de u, b y w, una función que depende de tres variables. La segunda función también que dependa de tres variables, u, b y w. Y una tercera función que dependa también de tres variables, u, b y w. En esas condiciones, ¿se define jacobiano o no? Son tres funciones y cada una depende de tres variables, se define el jacobiano. El jacobiano lo vamos a representar de f, g y h respecto de u, b y w. Con esa notación, o usamos esta otra, una j de jacobiano de f, g y h respecto de u, b y w. Bien, es un determinante en este caso de orden 3 por 3. La primera fila destinamos a la primera función y la vamos derivando respecto de las variables en el orden respectivo. Esto es, derivada parcial de f respecto de u, derivada parcial de f respecto de b, derivada parcial de f respecto de w. La segunda fila, o la segunda función, derivada parcial de g respecto de u, derivada parcial de g respecto de b, derivada parcial de g respecto de w. Y la tercera fila destinada a la tercera función, derivada parcial de h respecto de u, derivada parcial de h respecto de b y derivada parcial de h respecto de w. Bueno, podemos representar así o usar también la notación simbolizada, ¿no? F sub u, F sub b, F sub w, G sub u, G sub b, G sub w, H sub u, H sub b, H sub w. Bien, creo que el concepto de la definición de jacobiano está claro. Jacobiano no es nada más que un determinante y se define si el número de funciones es igual al número de sus variables. Caso contrario, no se define el jacobiano. Haremos algunos ejemplos. A ver, ejercicios del libro de Cálculo Superior de Xiaomi. Dice, si la función f depende de dos variables, u y b, y está definida como 3u cuadrado menos u por b, y la función g depende también de dos variables, de u y b, y está definida como 2 veces b al cuadrado más b al cubo más b al cubo. Hallar el jacobiano. Hallar el jacobiano de fg respecto de u y b. Bueno, se define porque son dos funciones, las funciones dependen de dos variables que son u y b. Entonces, este determinante va a ser derivada parcial de f respecto de u, derivada parcial de f respecto de b. La segunda fila, derivada parcial de g respecto de u, derivada parcial de g respecto de b. Desarrollemos.
Derivada parcial de f respecto de u. Todo lo que no sea u es constante. Derivemos. 6 veces u menos b. Derivada parcial de f respecto de b. Simplemente menos u. Derivada parcial de g respecto de u. 2 veces b cuadrado. Y finalmente derivada parcial de g respecto de b. 4 veces u por b. Más 3b cuadrado. Bueno, un determinante 2 por 2 se desarrolla. Diagonal que baja positiva, el producto, diagonal que sube negativa. Entonces, desarrollando, vamos a tener 6 veces u menos b multiplicado por 4 veces u por b más 3b cuadrado. Menos, con este menos se vuelve más u 2 veces ordenando u por b cuadrado. Bien, no tenemos más que desarrollar esto. Desarrollando 6 por 4, 24, u cuadrado b más 18 b cuadrado menos 4 b cuadrado y menos 3 b al cubo más 2 veces b cuadrado. Reduciendo términos semejantes. En b cuadrado tenemos 24 más el 2, no, u cuadrado b, ¿no? Simplemente 24. 24 u cuadrado b. El v cuadrado. 18 menos 4, 14. Más 2, 16, ¿no? Más 16 b cuadrado. Y finalmente menos 3b al cubo. Bueno, de momento vamos a hacer una aplicación netamente matemática de los jacobianos. Haremos el ejemplo. Dice, la función f está dada como x por y más y por z más z por x. La función g, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Y la función h, x más y más z. Dice, averiguar si existe una relación funcional. Y en caso de que exista, hallar esa relación funcional. Quiere decir que estas funciones dependen entre ellas. ¿Cómo vamos a ver aquello? Haremos un paréntesis. Si tenemos un determinante, a ver, 1, 2 por 2, la primera fila que sea 1 y 2, la segunda fila que sea 2 y 4. ¿Cuánto vale ese determinante? Diagonal que baja es el producto positivo, 1 por 4, menos la diagonal que sube, 2 por 2. Esto vale 0. ¿Por qué vale 0? Porque si escribimos de esta manera, 1, 2, y la fila 2 son múltiplos de 2, 2 por 1 y 2 por 2. Ahora recordemos, en un determinante, si todos los términos de una fila están multiplicados por una constante,
esa constante sale a multiplicar al determinante. 1, 2, 1, 2. Ahora, un determinante que tiene dos filas iguales vale 0. ¿Por qué vale 0? Porque podemos decir la fila 2 depende de la fila 1. Es igual a la fila 1 multiplicada por 2. Esa es una relación funcional. Entonces, si el determinante, ahora en este caso, si el jacobiano de esas tres funciones es igual a 0, existe la relación funcional. Veremos si existe la relación hallando el jacobiano. El jacobiano de f, g y h respecto de x, y y z. Son tres variables, x, y y z en cada caso, tres funciones se define jacobiano. Vamos a analizar si este jacobiano es igual a 0, y si es igual a 0, hallamos la relación funcional. La primera fila, derivada de f respecto de x, de f respecto de y, de f respecto de z. La segunda fila, derivada de g respecto de x, de g respecto de y y de g respecto de z. Y la tercera fila, derivada de h respecto de x, respecto de y respecto de z. Hallemos. Derivada de f respecto de x, todo lo que no sea x es 0. Nos va a quedar y más z. Derivada de f respecto de y, x más z. Y por último, derivada de f respecto de z, y más x. La segunda fila, derivada de g respecto de x, 2x. Derivada de g respecto de y, 2y. Y derivada de g respecto de z, 2z. Y la última fila, derivada de h respecto de x, 1. Derivada de h respecto de y derivada de h respecto de z. Resolvemos el determinante. La fila 1 como pivot. Y más z que multiplica, tapando fila y columna, 2y como positivo, menos 2z. Más x por z, x más z, tapamos columna, tapamos fila, diagonal positiva, 2z, menos 2x. Y más, el tercer elemento pivot, y más x, tapamos columna, tapamos fila, 2x menos 2y. Bien, este 2 lo podemos factorizar.